Perfecto. Eso fue lo que le dije a mi nuera, Estefanía, cuando anunció con bombos y platillos que 25 miembros de su familia venían a pasar la Navidad a mi casa. Me voy de vacaciones. Ustedes pueden encargarse de cocinar y limpiar. Yo no soy la sirvienta. Su rostro palideció de golpe, como si hubiera visto a un fantasma cruzando el pasillo. Pero lo que ella no sabía, era que la verdadera sorpresa apenas comenzaba a tejerse en las sombras. Mi nombre es Margarita. Tengo 66 años y las manos cansadas de tanto dar. Durante los últimos 5 años, fui tratada como la muchacha del aseo en mi propio hogar, en la casa que levanté piedra sobre piedra. Todo comenzó cuando mi hijo Mauricio se casó con esa mujer. Desde el primer amanecer bajo mi techo, Estefanía decidió que yo era su empleada personal. Margarita, tráeme un café. Margarita, limpia este desastre. Margarita, cocínale a mis invitados. Y yo, como una tonta, ciega por el amor de madre, siempre obedecía. Creía que era el precio a pagar para mantener a mi familia unida, bajo el mismo cielo. Pero hasta la tierra más fértil se seca, y yo había llegado a mi límite. Aquel martes de diciembre, el aire olía a frío. Estefanía irrumpió en mi cocina como siempre lo hacía, sin tocar, como si el viento mismo le abriera las puertas, y con esa sonrisa de plástico que me revolvía el estómago. Llevaba puesto un vestido rojo, absurdamente caro, pagado sin duda con el sudor y el dinero de mi hijo. Sus tacones resonaban contra mis mosaicos de Talavera como pequeños martillazos directo a mi paciencia. Margarita, pronunció con ese tonito condescendiente que reservaba solo para mí. Tengo noticias maravillosas. Toda mi familia viene a pasar la Navidad aquí. Son solo 25 personas. Solo 25 personas. Como si fuera un puñado de sal. Como si yo fuera una máquina de engranajes diseñada únicamente para picar cebolla y trapear pisos. Vi la malicia brillando en sus ojos oscuros mientras continuaba desgranando su plan maestro. Se acomodó en la silla de madera de mi cocina, cruzó las piernas con esa elegancia ensayada y empezó a recitar nombres como quien lee la lista del mercado. Ya hablé con mi hermana Valeria, mi prima Paulina, mi cuñado Marco y mi tío Alejandro. Todos vienen. Mis sobrinos estarán aquí. Los hijos de Valeria también. Va a ser una Navidad de revista. Hizo una pausa dramática, esperando mi habitual reacción de pánico. Por supuesto, tú te encargarás de todo, la comida, la limpieza, servir las mesas. Sus palabras me golpearon el rostro como bofetadas de agua helada. Recordé, en un instante, todas las veces que preparé cenas para sus amigas mientras ella se llevaba los aplausos. Todas las madrugadas barriendo los restos de sus fiestas mientras ella dormía hasta el mediodía. Todas las veces que me volvieron un fantasma en mi propia casa. Necesitaremos 3 pavos enormes, por lo menos, continuó, ignorando el abismo de mi silencio. Y esa tarta de chocolate amargo con nuez que haces, también. Ah, y tendrás que decorar toda la casa. Quiero que quede perfecta para las fotos de Instagram. Se quedó ahí, esperando mi típico sí, Estefanía. Pero esta vez el viento soplaba en otra dirección. Esta vez, algo dentro de mi pecho se había quebrado para siempre, liberando un fuego antiguo. La miré directo a los ojos con una calma que me sorprendió hasta a mí misma. Perfecto, repetí, observando cómo su sonrisa comenzaba a derretirse. Será una Navidad perfecta para todos ustedes, porque yo no estaré aquí. El silencio que siguió fue tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Estefanía parpadeó varias veces, como si el idioma se le hubiera borrado de la mente. Su boca se abrió ligeramente, pero no brotó ningún sonido. El golpeteo de sus tacones cesó de golpe. ¿Qué quieres decir con qué? No estarás aquí, logró articular por fin, con la voz temblando como una hoja seca. Se enderezó en la silla, y su postura de reina intocable comenzó a desmoronarse. Exactamente lo que escuchaste. Me voy de vacaciones. Ustedes pueden cocinar, limpiar y servirse solos. Yo no soy su empleada. Vi cómo la sangre abandonaba su rostro por completo, dejándola pálida como la cera. Sus manos empezaron a temblar.
La taza de café de barro que sostenía tintineó contra el plato. Por primera vez en 5 años largos y amargos, Estefanía se había quedado sin palabras. Pero, Margarita, tartamudeó, buscando aire. Ya le dije a todos que vinieran. Todo está planeado. No puedes hacer esto. Lo miré desde la cordillera de mi dignidad. Por supuesto que puedo. Es mi casa. Esas 4 palabras cayeron como una bomba en medio de la cocina. A Estefanía se le desencajó la mandíbula, su rostro pasó de la incredulidad a la indignación en un latido. Saltó de la silla, sus tacones repicando de nuevo, pero esta vez con la desesperación de un animal acorralado. Esto es ridículo. Mauricio no va a permitir esto. Mauricio puede opinar lo que quiera, pero la decisión está tomada. Por primera vez, yo sostenía las riendas. Pero lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos podía siquiera imaginar, era que mi decisión no había nacido de la nada. Llevaba meses tejiendo este tapiz en la oscuridad y tenía mis razones. Razones que muy pronto los dejarían a todos sin aliento. La expresión de Estefanía mutó del asombro a la furia pura en cuestión de segundos. Sus mejillas se encendieron como brasas y sus ojos se afilaron como los de una víbora a punto de morder. Dio un paso hacia mí, invadiendo mi espacio como siempre lo hacía cuando quería hacerme pequeña. ¿Sabes qué, Margarita? Siempre supe que eras una egoísta. Pero esto es el colmo. Su voz se volvió venenosa, cada sílaba goteando desprecio. Mi familia viene de muy lejos, algunos viajan desde el extranjero, ¿y vas a arruinar su Navidad por un berrinche? ¿Un berrinche? 5 años de maltratos, humillaciones y desgaste del alma, y ella lo llamaba un berrinche. Sentí la rabia subiendo por mi garganta como lava ardiente, pero me mantuve serena, como el agua de un cenote profundo. Había aprendido a domar mis demonios tras tanto tiempo de ser su víctima. Ese no es mi problema, respondí con una tranquilidad que la desquició aún más. Debiste consultarme antes de invitar a 25 personas a mi casa. Nuestra casa, chilló, perdiendo por completo los estribos. Mauricio es tu hijo. Esta casa será nuestra algún día. Ahí estaba. El fantasma que siempre había rondado los pasillos pero que nadie se atrevía a nombrar. Estefanía no me veía como su familia. Me veía como un obstáculo temporal, un reloj de arena vaciándose antes de heredar todo lo que yo había construido con décadas de sudor y lágrimas. Interesante perspectiva, murmuré, viendo cómo sus pupilas se dilataban de pánico al darse cuenta del veneno que acababa de escupir. Muy interesante. En ese instante preciso, el sonido de unas llaves girando en la cerradura rompió el aire. Mauricio había regresado del trabajo. Estefanía corrió hacia él como una niña chiquita yendo a darle quejas a su padre, sus tacones repicando con urgencia desesperada. Mauricio, Mauricio. Tu madre se ha vuelto loca. Dice que no va a ayudar con la Navidad. Dice que se va de viaje y nos va a dejar solos con toda mi familia. Escuché sus voces amortiguadas desde la sala. Estefanía hablaba a borbotones, con un tono agudo y teatral. Mi hijo murmuraba respuestas que no lograba descifrar. Tras unos minutos, sus pasos pesados se acercaron a la cocina. Mauricio apareció en el umbral, con el traje arrugado tras un día en la oficina, el rostro cansado y una clara expresión de fastidio. Detrás de él, Estefanía lo seguía como una sombra afilada, de brazos cruzados y con una sonrisa triunfal. Claramente esperaba que él me pusiera en mi lugar. Mamá, empezó Mauricio, con ese tono paternalista y condescendiente que había adoptado desde que se puso el anillo de bodas. Estefanía me contó tu decisión. ¿No crees que estás siendo un poco dramática? ¿Dramática? Mi propia sangre, el niño que amamanté, me llamaba dramática por negarme a ser la sirvienta de su mujer. Sentí que una piedra fría y pesada se instalaba en el fondo de mi estómago. Algo que llevaba meses gestándose por fin se cristalizó en ese segundo. No, Mauricio, no estoy siendo dramática. Estoy siendo muy clara. Pero mamá, es Navidad. Es época de estar en familia. Estefanía ya invitó a todos. No podemos cancelar ahora.
Lo miré sin parpadear. Yo no dije que cancelaran. Dije que yo no voy a estar aquí. Estefanía dio un paso al frente, colocándose entre mi hijo y yo como una barrera de carne y hueso. ¿Ves a lo que me refiero? Se ha vuelto completamente irracional. ¿Qué va a pensar mi familia? ¿Qué les voy a decir? Mantuve el tono suave, letal. Diles la verdad. Diles que asumiste que yo sería tu sirvienta sin siquiera preguntarme y que te equivocaste. Mauricio suspiró profundamente, pasándose una mano por el cabello como solía hacerlo desde niño cuando se frustraba. Mamá, sé razonable. Sabes bien que Estefanía no puede cocinar sola para 25 personas. Haré una ceja. ¿Y por qué no? Yo he cocinado para sus fiestas durante años. Ya es hora de que aprenda. Pero yo trabajo, protestó Estefanía. No puedo pedir días libres para meterme a la cocina. Mi carrera es importante. Su carrera. Un puestecito de medio tiempo en una boutique de lujo que seguramente había conseguido por las influencias de mi hijo. Pero claro, su carrera valía más que mi tiempo, que mi energía, que mi propia dignidad. Entonces contraten un servicio de banquetes, sugerí con una sonrisa dulce como la miel. Hay opciones excelentes en la ciudad. Mauricio abrió los ojos de par en par. Un banquete cuesta una fortuna, exclamó. ¿Por qué gastaríamos miles de pesos cuando tú puedes? Se detuvo en seco. Las palabras se le atoraron en la garganta al darse cuenta de lo que estaba a punto de confesar. Cuando yo puedo hacerlo gratis, terminé la frase por él. Como siempre. Como la empleada que creen que soy. El silencio se estiró entre nosotros como una grieta en la tierra a punto de tragarnos. Estefanía y Mauricio intercambiaron miradas nerviosas. Podía escuchar los engranajes de sus mentes girando, buscando desesperadamente la forma de manipularme para que cediera. Mira, mamá, dijo Mauricio finalmente, suavizando la voz como quien le habla a un perro asustado. Sé que has estado un poco sensible últimamente. A lo mejor estás pasando por algún cambio hormonal. ¿Cambios hormonales? ¿En serio? Me estaba reduciendo a una anciana histérica y menopáusica. La furia que había mantenido bajo llave comenzó a hervir a borbotones, pero logré mantener mi voz firme como el roble. Aquí no hay nada hormonal, Mauricio. Esto se trata de una sola cosa, muy clara, respeto. Y durante 5 años, ni tú ni tu esposa me han mostrado ni una gota. Eso no es cierto, brincó Estefanía. Siempre te hemos tratado bien. Eres parte de la familia. Solté una risa amarga. La parte de la familia que sirve, limpia y cocina mientras ustedes dos se divierten. La parte de la familia a la que nunca se le consulta, pero de la que siempre se espera sumisión. Mauricio se acercó, poniéndome una mano en el hombro, igual que hacía de chiquillo cuando quería un juguete nuevo. Pero ya no era el niño dulce que yo había criado. Era un hombre que había elegido a su mujer por encima de su madre en cada batalla durante el último lustro. Está bien, mamá. Entiendo que estés molesta. Pero piénsalo. Es solo una semana. Después de Navidad, todo vuelve a la normalidad. La normalidad. Su normalidad, donde yo era invisible hasta que me necesitaban. Donde mis sentimientos no valían nada mientras su vida fuera cómoda. Donde mi casa había dejado de ser mi santuario para convertirse en su hotel de paso. No, Mauricio. Las cosas no van a volver a la normalidad. Porque me voy mañana. Los dos se quedaron congelados, como estatuas de sal. Estefanía fue la primera en reaccionar, su voz subiendo una octava de pura histeria. ¿Mañana? Mañana, confirmé, saboreando el pánico que empezaba a brillar en sus pupilas. Ya tengo todo arreglado. Lo que ellos no sabían, es que de verdad lo tenía todo meticulosamente planeado, solo que no de la manera que imaginaban. Esto es una locura, chilló Estefanía, con los ojos desorbitados, paseándose por mi cocina como un animal enjaulado. No te puedes ir mañana. Es imposible. Mi familia llega en 3 días. Bueno, debiste pensar en eso antes de dar por sentado que yo sería tu sirvienta, respondí,
manteniendo mi tono sereno mientras me giraba para lavar mi taza de barro en el fregadero. Cada movimiento mío era calculado, lento, para demostrarles que su teatro no me movía ni un pelo. Mauricio se quedó ahí, balanceándose nerviosamente de un pie al otro, atrapado entre apoyar a su mujer histérica y tratar de razonar conmigo. Sus ojos saltaban de ella a mí como si estuviera viendo un partido de tenis al borde del abismo. «Mamá, por favor», murmuró finalmente, derrotado. «Al menos dinos a dónde vas. ¿Cuándo vas a volver?» «Voy a visitar a mi hermana a Mérida», mentí con una suavidad perfecta. «Y regresaré después de Año Nuevo». La mentira fluyó de mis labios con tanta naturalidad que me sorprendí. Pero era necesario. No podían conocer mis verdaderos planes. Todavía no. ¿Después de Año Nuevo? Estefanía casi se ahoga con su propia saliva. Pero, ¿qué vamos a hacer? Ya le dije a todos. Mi tío Alejandro ya compró sus vuelos desde Miami. Valeria canceló todos sus planes. Marco pidió vacaciones en el trabajo. Esos son problemas de ellos, no míos, sentencié. Vi cómo la desesperación empezaba a devorar la rabia en el rostro de Estefanía. Sus manos de manicura perfecta temblaban mientras se aferraban a la barra de granito. Sus nudillos estaban blancos por la presión. Margarita. Su voz cambió drásticamente, volviéndose melosa, empalagosa y profundamente manipuladora. Sabes que siempre te he considerado como una segunda madre. Eres tan importante para mí, para nosotros. No puedes abandonarnos así. Ahí estaba. El clásico cambio de táctica, de la furia a la lágrima fácil. Había visto esta obra de teatro demasiadas veces, pero el hechizo ya no surtía efecto en mí. Si de verdad me consideraras una madre, no me tratarías como a tu empleada doméstica. Pero yo no te trato así. Yo solo. Yo creí que disfrutabas cocinar para la familia. Pensé que te gustaba sentirte útil. Útil. Esa palabra me atravesó el pecho como un puñal. Durante 5 años, había creído que ser útil era mi forma de mantener la paz, de asegurar un rincón cálido en la vida de mi hijo. Pero ahora entendía que ser útil solo me había convertido en una sombra en mi propio hogar. ¿Sabes qué, Estefanía? Tienes razón. Sí me gusta sentirme útil. Por eso, por primera vez en años, voy a ser útil para mí misma. Mauricio intervino de nuevo, con la frustración marcada en cada arruga de su frente. Mamá, esto no es justo. Sabes que no tenemos dinero para pagar un banquete para 25 personas. El depósito del nuevo departamento nos dejó sin ahorros. Un nuevo departamento. Era la primera vez que escuchaba semejante cosa. Entrecerré los ojos mientras mi cerebro procesaba la información. ¿Desde cuándo planeaban mudarse? ¿Y por qué me lo habían ocultado? ¿Qué nuevo departamento?, pregunté, con la voz cargada de una curiosidad peligrosa. Estefanía y Mauricio intercambiaron una mirada de culpa. Esa mirada que compartes cuando acabas de escupir un secreto que debía llevarse a la tumba. Bueno, empezó Mauricio, mirándose los zapatos. Íbamos a decírtelo después de las fiestas. Encontramos un lugar increíble en la zona de mayor plusvalía. 3 recámaras, vista al mar, gimnasio en el edificio. Suena bastante caro, observé, manteniendo un tono neutral, aunque mi mente iba a 1000 por hora. Pues sí, pero vale la pena la inversión. Y no te preocupes, no nos vamos lejos. A solo media hora de aquí. Media hora. Lo suficientemente cerca para seguir usando mi casa como su restaurante personal, pero lo suficientemente lejos para tener su sagrada privacidad. ¡Qué conveniente! ¿Y cómo planean pagarlo?, inquirí, aunque ya sospechaba la respuesta. El rostro de Estefanía se iluminó de golpe, como si hubiera encontrado la llave mágica a todos nuestros problemas. Por eso es tan importante que tengamos una Navidad perfecta. Mi tío Alejandro es muy generoso cuando se le impresiona. Y mi cuñado Marco tiene muchísimos contactos en bienes raíces. Si todo sale bien, podrían ayudarnos a inyectar capital en el negocio de Mauricio. Ahí estaba. La verdadera razón detrás de la majestuosa celebración navideña.
No tenía nada que ver con la familia, ni con el amor, ni con la tradición. Se trataba de dinero. De apantallar a los parientes ricos para conseguir favores financieros. Y yo era la piedra angular de su esquema de manipulación. Ya veo, murmuré, dejando que el silencio colgara en el aire mientras ambos esperaban mi bendición. Así que necesitan que su Navidad sea perfecta para impresionar a la familia rica. Exactamente, exclamó Estefanía, aliviada de que yo por fin entendiera la gravedad del asunto. Sabía que lo entenderías. Eres tan inteligente, Margarita. Siempre sabes qué es lo correcto. Lo correcto. Durante 5 años, lo correcto había sido sacrificar mi comodidad, mis rodillas, mi tiempo y mi dignidad para hacerles la vida más fácil. Pero ahora, mi brújula apuntaba a un norte completamente distinto. Tienes razón, Estefanía. Sé exactamente qué es lo correcto. Por eso mi decisión se mantiene. Me voy mañana. La esperanza se evaporó de sus rostros como agua tirada en el comal ardiente. Estefanía empezó a respirar de forma errática, al borde de un ataque de pánico. No puedes hacer esto. No puedes arruinar nuestro futuro por un berrinche. No es un berrinche. Es una decisión fríamente calculada. ¿Pero qué va a pensar mi familia cuando lleguen y no haya nadie para recibirlos? ¿Qué van a pensar cuando vean que no hay comida preparada? Sonreí. Pensarán que su sobrina los invitó sin tener la capacidad de ser anfitriona. Y tendrán toda la razón. Mauricio dio un paso al frente, la desesperación brotándole por los poros. Mamá, por favor. Si de verdad necesitas unas vacaciones, podemos posponerlas. Después de Año Nuevo puedes irte a donde quieras. Por el tiempo que quieras. Nosotros te pagamos el viaje, el hotel, todo. ¿Ellos pagarían mi viaje? ¿Con qué dinero? Acababan de confesar que el depósito del departamento los había dejado secos. Pero daba igual. Su oferta llegaba 5 años tarde. La oferta es tentadora, Mauricio, pero mi decisión está tomada. Esto es chantaje emocional, estalló Estefanía, dejando caer definitivamente su máscara de niña buena. Estás usando nuestra situación para manipularnos. Chantaje emocional. Las palabras flotaron en la cocina como una confesión involuntaria. ¿Por qué si yo estaba haciendo chantaje emocional al negarme a ser su esclava gratuita, qué demonios habían estado haciendo ellos durante 5 años? ¿Sabes qué es el chantaje emocional, Estefanía? Es hacerme sentir culpable cada vez que no quiero cocinar para tus amiguitas. Es decirme que, una buena suegra, siempre pone a la familia primero cuando me niego a limpiar la mugre de tus fiestas. Es asumir que mis planes no valen nada porque estoy jubilada y no tengo nada mejor que hacer. Cada palabra era una bala de plata directo al pecho. Vi cómo ambos se encogían ligeramente con cada acusación, porque sabían que era verdad. Todo era verdad. Eso no es lo mismo, tartamudeó Estefanía, pero su voz ya había perdido toda la fuerza. Tienes razón. No es lo mismo. Porque lo que ustedes dos han hecho es mucho peor. Han dado por sentada mi bondad durante años. La cocina se sumió en un silencio tenso, casi fúnebre. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el zumbido del refrigerador, la respiración agitada de Estefanía. Pero lo que escuchaba con mayor claridad era el sonido de mi propia libertad acercándose a pasos agigantados. Porque mañana todo cambiaría de raíz, y ellos no tenían la menor idea de la magnitud del terremoto que se avecinaba. Esa misma noche, mientras Estefanía y Mauricio seguían en la sala discutiendo en susurros cargados de angustia, me encerré en mi cuarto y encendí mi computadora portátil. Era hora de poner en marcha la segunda fase de mi plan. Un plan que llevaba cociéndose a fuego lento durante meses, desde el día en que descubrí algo que cambió por completo mi visión sobre mi querida nuera. 3 meses atrás, mientras cometía la estupidez de limpiarle la oficina a mi hijo, encontré una carpeta olvidada entre sus papeles, rebosante de estados de cuenta bancarios, correos impresos y documentos legales. Al principio pensé que eran cosas del trabajo, pero un detalle me robó el aliento. El nombre de Estefanía aparecía una y otra vez en transacciones que yo no lograba comprender.
Esa madrugada, cuando la casa dormía, regresé a la oficina y revisé todo con la precisión de un relojero. Lo que encontré me heló la sangre en las venas. Estefanía había estado gastando dinero que no tenían. Muchísimo dinero. Tarjetas de crédito a nombre de Mauricio de las que él no sabía absolutamente nada. Préstamos personales usando mi casa como garantía. Y una racha de compras compulsivas en tiendas de diseñador que sumaban una deuda de más de 1.000.000 de pesos. Pero eso no era lo peor. También encontré correos donde Estefanía discutía con sus amigas cómo manipular a Mauricio para que no descubriera sus gastos. Cómo mantenerlo distraído mientras ella seguía vaciando las cuentas. Y lo más escalofriante, un hilo de mensajes donde planeaba convencerlo de vender la casa para invertir en su futuro juntos. Mi casa. La casa donde había vivido durante 30 años. La casa que pagué con mi trabajo, con mis ahorros, con mis sacrificios diarios. Estefanía quería que Mauricio la vendiera para pagar sus deudas de compradora compulsiva. Aquella noche no pegué el ojo. Me quedé despierta hasta ver la luz del alba, tragándome la traición, la manipulación, el engaño. Pero junto con la devastación, una semilla distinta comenzó a germinar en mis entrañas. Una determinación fría y calculadora para protegerme. Al día siguiente, inicié mi propia investigación en las sombras. Contraté a un detective privado, un hombre muy discreto que mi abogado me había recomendado hacía años. Le pedí que rastreara cada movimiento financiero de Estefanía. Lo que descubrimos fue aún más podrido de lo que imaginé. No solo era una compradora compulsiva, también había estado mintiendo sobre su trabajo. Su importante carrera en la boutique de prestigio era de medio tiempo y apenas ganaba el salario mínimo, pero le había hecho creer a Mauricio que ganaba el triple. ¿De dónde salía el dinero extra para sus caprichos? De las tarjetas secretas, por supuesto. Y había más. Estefanía le había contado a sus parientes que éramos una familia de altísima sociedad. Les juró que Mauricio tenía un imperio empresarial, que yo poseía una fortuna incalculable y que nuestra casa valía el doble de su precio real. Puras mentiras construidas para mantener su fachada de mujer exitosa y bien casada. Ahora, mientras miraba la pantalla de mi computadora en la oscuridad serena de mi cuarto, sonreí por primera vez en meses. Porque había tomado medidas que ellos ni en sus peores pesadillas podrían imaginar. Primero, moví todos mis ahorros a una nueva cuenta en un banco distinto. Una cuenta de la que Mauricio no sabía nada y a la que jamás tendría acceso. Después, me senté con mi abogado para blindar las escrituras de mi casa. Resultó que había mecanismos legales maravillosos y muy efectivos para asegurar que nadie, absolutamente nadie, pudiera obligarme a venderla. Pero mi jugada maestra, la verdadera corona de mi plan, había sido contactar directamente a la familia de Estefanía. No a todos, solo a los que movían los hilos. A su tío Alejandro, el próspero empresario radicado en Miami, a su cuñado Marco, el agente de bienes raíces que supuestamente los iba a ayudar, y a su hermana Valeria, que trabajaba en finanzas y tenía una reputación intachable. Les envié correos electrónicos sumamente educados, presentándome como la suegra preocupada de Estefanía. Les dije que me angustiaba la delicada situación financiera de la joven pareja y quería pedirles consejos sobre cómo apoyarlos. Por supuesto, accidentalmente adjunté algunos de los estados de cuenta más alarmantes que había encontrado. Las respuestas fueron como pólvora encendida. Alejandro estaba furioso por haber sido engañado sobre la verdadera situación de su sobrina. Marco canceló de inmediato cualquier plan de asistencia financiera. Valeria estaba tan indignada que amenazó con venir personalmente a ponerle orden a la vida de su hermana menor. Pero la mejor parte de todo este teatro es que ninguno de ellos le había advertido nada a Estefanía. Estaban esperando la gran reunión de Navidad para confrontarla cara a cara. Una reunión a la que ahora le faltaría la anfitriona que esperaban, el banquete que les prometieron y toda la atmósfera de abundancia que Estefanía había pintado en sus mentiras. Mi celular vibró en la mesa de noche. Era un mensaje del tío Alejandro. Señora Margarita, después de revisar los documentos que nos envió, mi familia y yo hemos decidido llegar un día antes de lo planeado. Queremos hablar con Estefanía sobre asuntos muy serios antes de la celebración.
¿Sería posible que nos reciba la mañana del 23? ¿La mañana del 23? Exactamente cuando yo estaría cerrando mis maletas para mi viaje a Mérida. ¡Qué coincidencia tan divina! Respondí con rapidez. Por supuesto, Alejandro, será un placer que vengan. Sin embargo, debo informarle que yo saldré de viaje ese mismo día, así que Estefanía y Mauricio serán sus anfitriones. Su respuesta llegó en segundos. Perfecto. Eso será exactamente lo que necesitamos. Cerré la computadora y me recosté en la cama, sonriendo en la penumbra. Durante 5 años fui la víctima silenciosa, la suegra agachada, la empleada que no cobraba. Pero en todo ese tiempo, no hice más que observar, aprender y entender cómo operaba realmente mi familia política. Estefanía se creía tan lista, tan manipuladora, tan astuta. Pero había subestimado terriblemente a la mujer mayor que le limpiaba sus desastres. Asumió que mis canas y mi aparente docilidad significaban que yo era una presa fácil. A la mañana siguiente, mientras ella siguiera roncando, yo estaría empacando mis maletas. No para Mérida, como les había hecho creer. Mi verdadero destino era un hotel de lujo a solo 1 hora de camino, donde había reservado una suite con vista al mar para las próximas 2 semanas. Desde ahí, tendría asientos de primera fila para presenciar el colapso del pequeño imperio de mentiras que Estefanía había levantado. Vería a su familia descubrir sus fraudes. Vería a Mauricio abrir por fin los ojos y mirar a la mujer con la que dormía. Vería cómo su mundo perfecto y manipulado se caía a pedazos. Y lo mejor de todo, es que no tendría que mover ni un solo dedo para que ocurriera. Estefanía había cavado su propia tumba con años de engaños. Yo simplemente le quité la pala de las manos y le mostré a su familia dónde buscar. Afuera, escuché que la discusión en la sala finalmente moría. Pasos pesados en la escalera, puertas cerrándose de golpe y el silencio tenso de una casa preñada de conflictos sin resolver. Pero yo dormí como un bebé esa noche. Por primera vez en 5 años, dormí con la sonrisa de quien sabe que la justicia, aunque tarde, siempre llega. A las 6 de la mañana, mi despertador cantó como un himno a la libertad. Me levanté con una energía que no sentía en décadas. Me bañé con calma y empecé a guardar mis cosas. Cada blusa que doblaba era un paso más hacia mi independencia. Cada objeto que guardaba era una declaración silenciosa de que yo ya no le servía a nadie. Estefanía y Mauricio seguían profundamente dormidos. Podía escuchar su respiración desde el pasillo mientras bajaba mis maletas por la escalera. Había preparado una nota que dejé en la mesa de la cocina junto a un juego de llaves de repuesto. Breve, pero letal. Decidí adelantar mi viaje. La casa es toda suya. Disfruten su Navidad perfecta. Margarita. Lo que la nota no mencionaba, eran los pequeños preparativos adicionales que había hecho antes de cruzar la puerta. Como vaciar por completo la despensa y el refrigerador. Después de todo, si iban a recibir a 25 personas, tenían que aprender lo que significaba hacer las compras. También había guardado bajo llave en mi recámara mi vajilla fina de Talavera, mis manteles elegantes y todos mis adornos navideños. Si querían impresionar a la familia rica, tendrían que conseguir sus propios recursos. Pero mi toque maestro había sido cancelar el servicio de limpieza que venía 2 veces por semana. Un servicio que yo pagaba de mi bolsillo, pero del cual Estefanía siempre se adjudicaba el mérito para presumir su casa reluciente. A partir de hoy, sabría lo que realmente cuesta mantener los pisos brillando. El taxi llegó puntual a las 7 de la mañana. Mientras el chofer subía mi equipaje, le di un último vistazo a la casa que me había cobijado durante 3 décadas. Una casa que fue mi santuario, luego mi prisión, y que muy pronto volvería a ser mi fortaleza. Porque aunque me iba temporalmente, esta seguía siendo mi tierra y tenía toda la intención de reclamarla por completo. El hotel donde me registré era todo lo que había soñado durante mis años de servicio doméstico forzado. Una suite inmensa con el mar rompiendo frente a la ventana. Servicio a la habitación las 24 horas. Y lo más exquisito de todo, silencio absoluto. Nadie gritando mi nombre desde la cocina.
Nadie esperando que apareciera mágicamente con café recién colado. Nadie asumiendo que mi tiempo era basura. Mi celular empezó a sonar a las 10:47 de la mañana. Era Mauricio, por supuesto. Mamá, ¿dónde estás? Encontramos tu nota, pero, ¿por qué te fuiste antes? Su voz sonaba aturdida, todavía ronca por el sueño. Seguramente acababa de descubrir el refrigerador vacío y el hecho de que nadie le iba a preparar sus huevitos para desayunar. Buenos días, Mauricio, respondí, sin intenciones de alargar lo inevitable. Decidí que ustedes tienen mucho que preparar, y yo tengo muchísimas ganas de descansar. Pero, mamá, esto es muy repentino. Estefanía está bastante alterada. Alterada. Qué forma tan diplomática de decir que estaba sufriendo un ataque de pánico al darse cuenta de que tendría que tomar las riendas de su propia vida. Estoy segura de que se las arreglará de maravilla. Después de todo, es una mujer muy capaz. Hubo una pausa larga. Podía escuchar voces de fondo. Estefanía hablando en un tono rápido e histérico. ¿Podrías al menos decirnos dónde estás por si hay una emergencia? Estoy a salvo y en un lugar hermoso. Eso es todo lo que necesitas saber. Mamá, por favor. Sé que estás enojada, pero esto es extremo. La familia de Estefanía llega en 2 días y no sabemos cómo. Mauricio, lo interrumpí con firmeza. Tienes 32 años. Estefanía tiene 29. Son adultos completamente funcionales. Estoy segurísima de que pueden resolver sus problemas sin depender de una mujer de 66 años. Otra pausa. Esta vez, más pesada. Está bien, suspiró finalmente, rendido. Pero prométeme que vas a estar bien. ¿Y cuándo regresas? Regresaré cuando esté lista. Disfruten su Navidad. Colgué antes de que pudiera insistir. De inmediato, puse el teléfono en modo silencio. Sabía que las próximas horas serían un bombardeo incesante de llamadas y mensajes desesperados. Pero yo había esperado 5 años por esta paz y no iba a dejar que me la robaran. Pedí langosta a la mantequilla al servicio de habitaciones. Algo que jamás habría cocinado para mí misma, porque bajo los estándares de austeridad que Estefanía imponía en mi propia casa, habría parecido un lujo escandaloso. Mientras comía lentamente, saboreando cada bocado, la pantalla de mi celular parpadeaba sin parar con notificaciones silenciadas. Y lo mejor estaba por venir. Porque a la mañana siguiente, tal como lo calculé, la familia de Estefanía empezaría a cruzar la puerta. No encontrarían la Navidad de revista que ella les vendió. Encontrarían la cruda y desnuda realidad de quién era verdaderamente la mujer que los había alimentado de mentiras. A las 3 de la tarde, por fin revisé mis mensajes. Había 17 llamadas perdidas de Mauricio, 31 de Estefanía, y una avalancha de textos que iban desde la confusión, pasaban por las súplicas y terminaban en la indignación. Pero el mensaje que realmente me importaba había llegado de Alejandro al mediodía. Señora Margarita, mi familia y yo llegaremos mañana a las 8 de la mañana como acordamos. Esperamos conocerla personalmente y tener esa conversación tan importante con Estefanía. Gracias por su hospitalidad. Hospitalidad. Si tan solo supiera que mañana a las 8, la única hospitalidad que encontrarían sería a Estefanía tratando de explicar por qué la casa parecía abandonada, porque no había un solo pan en la mesa, y porque la bondadosa suegra de la que tanto presumía se había esfumado como un fantasma. Le contesté a Alejandro de inmediato, lamento informarle que tuve que adelantar mi viaje debido a compromisos familiares inesperados. Estefanía y Mauricio estarán encantados de recibirlos. Estoy segura de que tendrán mucho de qué hablar. Su respuesta no se hizo esperar. Entiendo perfectamente. De hecho, quizás sea lo mejor. Hay conversaciones que es preferible tener en estricto privado. Privado. Exactamente lo que necesitaban. Una charla a puerta cerrada entre una mujer que llevaba años tejiendo engaños y una familia que por fin tenía los ojos bien abiertos. Esa tarde, mientras dejaba que las manos expertas de una masajista en el spa del hotel disolvieran mis tensiones, me permití imaginar la escena que se desataría al amanecer.
Estefanía y Mauricio despertando presas del pánico, corriendo al supermercado a última hora, tratando de armar un teatro de hospitalidad de cartón. Y luego, a las 8 en punto, el timbre de la puerta anunciando la llegada de los cobradores de la verdad. No pude evitar sonreír mientras la masajista deshacía los nudos que habían vivido en mis hombros durante 5 años. Nudos que por fin se estaban desenredando uno por uno, igual que las mentiras de mi nuera. La mañana del 23 de diciembre amaneció con un cielo limpio y brillante, y mi celular explotó a llamadas. Me despertó el primer intento de Mauricio a las 6:30 de la mañana. No contesté. Mientras desayunaba unos exquisitos huevos benedictinos con salmón ahumado en la terraza de mi suite, decidí escuchar los mensajes de voz. El primero era de mi hijo. Mamá, por favor, contesta. Estefanía está histérica. No sabemos qué hacer de desayunar para 25 personas. El supermercado no abre hasta las 8 y la familia llega a esa misma hora. Necesitamos tu ayuda urgente. Por favor, llámanos. El segundo era de Estefanía, con la voz completamente quebrada. Margarita, sé que estás enojada conmigo y entiendo por qué. Pero por favor, no me hagas quedar mal frente a mi familia. Viajaron desde muy lejos. Mi tío Alejandro viene de Miami. Valeria canceló cosas importantes. Yo no sé cocinar para tanta gente. No sé ni por dónde empezar. Te prometo que luego hablamos y arreglamos todo, pero ahorita te necesito desesperadamente. El tercer mensaje era una joya. Estefanía de nuevo, esta vez llorando a moco tendido. Margarita. Acabo de revisar la despensa y el refrigerador. Todo está vacío. ¿Por qué no hay nada? ¿Cómo se supone que voy a darle de comer a mi familia? ¿Dónde está la vajilla buena? ¿Dónde están los manteles de Navidad? Por favor, al menos dime dónde escondiste todo. Solo eso, te lo ruego. Ah, sí. El despertar brusco a la realidad de que llevar una casa requiere planeación, esfuerzo y dinero de verdad. La comprensión tardía de que la comida no aparece mágicamente en los estantes, que las mesas no se visten solas y que los adornos no brotan de las paredes por arte de magia. Pero el mensaje que yo realmente anhelaba escuchar llegó a las 7:15 de la mañana. Era de una voz que no reconocía, pero que hablaba con una autoridad innegable. Señora Margarita, habla Alejandro, el tío de Estefanía. Llegamos temprano al aeropuerto y decidimos ir directo a su casa. Estaremos ahí en 15 minutos. Tengo muchas ganas de conocerla y de tener esa plática que tenemos pendiente. Perfecto. Llegarían justo en el clímax del ataque de pánico de los anfitriones. A las 8:20, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez, contesté. Mamá. La voz de Mauricio temblaba, al borde de un colapso nervioso. ¿Puedes hablar? Buenos días, Mauricio. Claro que puedo hablar. ¿Qué tal va su mañana? Mamá, por favor, no nos hagas esto. La familia de Estefanía acaba de llegar y no tenemos nada que ofrecerles. Literalmente nada. Estefanía está encerrada llorando en el baño y yo no sé qué hacer. ¿Ya les explicaste la situación? ¿Qué situación? ¿Cómo les explico que mi madre decidió irse de vacaciones justo cuando más la necesitábamos? Cuando más me necesitaban. No cuando yo necesitaba respeto, o comprensión, o un simple gracias por 5 años de servicio. Solo cuando me necesitaban. Diles la verdad, Mauricio. Diles que durante 5 años diste por sentado que yo sería su empleada doméstica sin goce de sueldo, y que por fin decidí que me merecía unas vacaciones. Hubo una pausa. Podía escuchar el caos de fondo. Una mezcla de pánico y confusión. Alguien hablaba con tono severo, probablemente Alejandro, preguntando dónde estaba la dueña de la casa. Al menos, ¿puedes decirnos dónde comprabas tú la comida? ¿Qué preparabas para las ocasiones especiales? Lo que sea que nos ayude. Mauricio, yo no iba y compraba cosas mágicamente. Yo planeaba con semanas de anticipación. Buscaba recetas, hacía listas detalladas, comparaba precios en el mercado y dedicaba días enteros a cocinar. No era magia.
Era trabajo. Muchísimo trabajo. El silencio al otro lado de la línea me indicó que por fin estaba empezando a dimensionar la magnitud de todo lo que había ignorado durante años. Mira, continuó, con la voz encogiéndosele. Sé que hemos sido desconsiderados. Pero ahorita necesito soluciones prácticas. ¿Qué hago con 25 personas hambrientas en mi sala? Pide comida para llevar. Llama a los restaurantes. Ve al supermercado. Haz lo que hacen todos los adultos responsables cuando tienen invitados. Pero son fechas festivas. Todo está cerrado o saturado. Los restaurantes no tienen lugar. Entonces, tal vez debiste pensar en eso antes de invitar a 25 personas sin consultarlo con la mujer que esperabas que hiciera todo el trabajo sucio. Escuché una voz nueva de fondo, un tono grave y rasposo. Alejandro claramente estaba exigiendo una explicación. Mamá, el tío de Estefanía quiere hablar contigo. Dice que necesita entender qué está pasando. Me encantaría hablar con él, pero estoy de vacaciones. Dile que Estefanía le puede explicar todo a la perfección. Después de todo, ella fue quien organizó esta bella reunión. Por favor, mamá. Solo 5 minutos. Está muy confundido y un poco molesto. Creo que él puede ayudarnos a resolver esto. Ayudarnos. Otra vez. Todo giraba en torno a ayudarlos a ellos. Nunca se trató de lo que yo necesitaba, de lo que yo merecía, o de cómo me habían hecho sentir durante años. Mauricio, escúchame muy bien. Durante 5 años, cada vez que necesitabas algo, yo estuve ahí. Cada vez que Estefanía quería impresionar a alguien, yo sudé la gota gorda. Cada vez que tenían problemas, yo era la solución. Hoy, por primera vez en media década, vas a tener que resolver tus propios problemas. Y esa, hijo mío, ya no es mi responsabilidad. Pero es mi familia, gritó finalmente, perdiendo la poca cordura que le quedaba. Escuché la voz clara de Alejandro al fondo. Joven, necesito entender qué clase de reunión familiar organizan ustedes. ¿Dónde está la dueña de la casa? ¿Dónde está la abuela que nos invitó? Alejandro había entendido claramente, por los cuentos de su sobrina, que yo era la matriarca que organizaba estos eventos, el pilar de la hospitalidad familiar. Y ahora no había nadie. Solo 2 adultos despistados enfrentando el huracán de sus propias decisiones. Mamá, por favor, al menos habla con él. Explícale que hubo un malentendido. No hay ningún malentendido, Mauricio. Hay una realidad que te negaste a ver durante años. Y esa realidad es que sin respeto mutuo, no hay familia que funcione. Colgué. Y esta vez, apagué el aparato por completo. Era hora de la siguiente fase. Bajé al centro de negocios del hotel. Era el momento de desplegar la parte más deliciosa de mi venganza. Me senté frente a una computadora y abrí mi correo. Tenía varios mensajes nuevos de la familia de Estefanía. El primero era de Valeria, la hermana con cabeza financiera. Estimada Margarita, acabamos de llegar a su casa y la situación es bastante confusa. Estefanía nos dijo que usted tuvo que salir por una emergencia, pero no entendemos por qué la casa parece deshabitada. No hay comida, no hay preparativos navideños, y francamente, la actitud de mi hermana es muy extraña. ¿Podríamos hablar por teléfono? El segundo era de Alejandro, con un tono considerablemente más áspero. Señora Margarita, respeto que haya tenido que viajar por una urgencia, pero exijo entender qué sucede en esta casa. Estefanía no puede articular una explicación coherente de por qué no está la comida que prometió, por qué no hay adornos, ni siquiera porque no sabía que usted se iría. Esto no cuadra en absoluto con la imagen de familia que ella nos vendió. Por favor, contácteme con urgencia. Perfecto. Era exactamente la apertura que estaba esperando. Respondí a ambos correos con un texto meticulosamente redactado. Estimados Alejandro y Valeria, les ofrezco mis más sinceras disculpas por la confusión. Me vi obligada a adelantar mi viaje debido a circunstancias que prefiero no discutir por escrito. Sin embargo, creo que es vital que ustedes comprendan la verdadera situación de Estefanía y Mauricio antes de seguir adelante con cualquier plan festivo.
Los documentos que les envié previamente reflejan solo la punta del iceberg. Si de verdad desean ayudar a Estefanía, les sugiero que tengan una conversación muy cruda y directa con ella sobre sus hábitos de gasto y sus expectativas irreales de apoyo familiar. Atentamente, Margarita. Envié el mensaje y esperé. No tuve que esperar mucho. 20 minutos después, sonó el teléfono de mi habitación. Era la recepción. Señora, tiene una llamada de larga distancia. Un señor Alejandro dice que es urgente. Pásemelo, por favor. La voz de Alejandro sonaba tensa, pero controlada. Señora Margarita, gracias por tomar mi llamada. Necesito hacerle unas preguntas muy directas sobre mi sobrina. Por supuesto, Alejandro, soy todo oídos. Primero, ¿es verdad que Estefanía le ha estado exigiendo que cocine y limpie para todas sus reuniones familiares? Es correcto. Durante los últimos 5 años, cada vez que ustedes la han visitado o ha tenido invitados, yo me he encargado de absolutamente todo. Y cuando ella nos presumía sobre las cenas elegantes y los eventos perfectos, los organizaba ella o usted. Yo planeaba todo desde cero. Estefanía solo se llevaba los aplausos. Hubo una pausa pesada. Escuché murmullos ásperos de fondo. Claramente Alejandro estaba discutiendo con alguien. Segunda pregunta. ¿Los estados de cuenta que nos envió son reales? Completamente reales. Los obtuve directamente de los archivos personales de mi hijo. ¿Y Estefanía sabe que usted descubrió sus deudas? Hasta el día de hoy, no tenía la menor idea de que yo sabía sobre sus gastos secretos o las mentiras sobre sus ingresos. Ya veo. Su voz se había vuelto de hielo. Una pregunta más. ¿Por qué decidió irse en este preciso momento? Porque me cansé de ser tratada como la sirvienta en mi propia casa. Estefanía asumió que yo cocinaría para 25 personas sin siquiera tener la decencia de preguntarme si estaba dispuesta o disponible. El silencio que siguió fue largo y eléctrico. Finalmente, Alejandro habló, con la voz goteando decepción y una rabia contenida. Señora Margarita, mi familia le debe una enorme disculpa. Estefanía nos ha estado mintiendo en la cara durante años. Nos pintó un cuadro de una familia próspera donde ella era la organizadora perfecta. Nos pidió ayuda económica para expandir el negocio de Mauricio, cuando aparentemente el dinero era para pagar sus deudas de compradora compulsiva. Me temo que sí. Y nosotros, como unos idiotas, estábamos listos para ayudarla porque creíamos que había demostrado ser una mujer responsable y exitosa. Cuando en realidad, usted ha sido la columna vertebral que ha mantenido todo a flote mientras ella se paraba el cuello. Bueno, ahora ya lo saben. Y déjeme decirle, mi familia no tolera esta clase de fraudes. Estefanía va a tener que dar unas explicaciones pero muy serias. Alejandro, si me permite sugerir algo, por favor. Creo que sería inmensamente beneficioso que Estefanía enfrente las consecuencias naturales de sus actos. Ha vivido en una burbuja de cristal donde otros le resuelven la vida. Quizá ya es hora de que aprenda a ser verdaderamente independiente. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, tengo noticias para ella que le van a cambiar la perspectiva drásticamente. El supuesto apoyo económico que esperaba de la familia para el negocio de su marido, bueno, eso dependía por completo de que demostrara responsabilidad fiscal y transparencia. Después de ver estos documentos y el circo de hoy, le aseguro que no habrá ni un solo peso de apoyo. Mi sonrisa se ensanchó. Lo entiendo. Pero hay más. Mi cuñado, Marco, el que iba a ayudarlos con los contactos de bienes raíces, está enfurecido. Al parecer, Estefanía le había pedido que evaluara algunas propiedades para inversión, incluyendo la casa donde usted vive. ¿Sabía usted de esto? Eso era nuevo. No sabía que el atrevimiento de mi nuera había llegado al grado de pedirle a Marco que evaluara mi casa para venderla. No, no tenía idea de eso. Pues Marco está que echa chispas. Invirtió tiempo y recursos basándose en información falsa. Se siente profundamente estafado. Lo que me lleva a mi punto principal.
Mi familia ha decidido que esta Navidad perfecta se va a convertir en una intervención familiar. Estefanía va a tener que rendir cuentas por cada mentira, cada engaño y cada manipulación. Una intervención familiar. Esto superaba mis mejores fantasías. No solo tendría que enfrentar el desastre logístico de su fiestecita, sino que tendría que responder por años de fraudes frente a su propia sangre. ¿Y qué hay de los demás parientes? Todos están al tanto de la situación en este momento. Para la cena de esta noche, toda la familia sabrá la verdad sobre Estefanía. ¿Y ella lo sabe? Aún no. Pero está a punto de enterarse. Podía escuchar cómo las voces subían de tono en el fondo. Las cosas claramente estaban hirviendo en mi casa. Señora Margarita, tengo que ir a lidiar con este desastre, pero quiero que sepa que mi familia la respeta enormemente por haber soportado esto durante tanto tiempo y por tener la dignidad de marcharse. Gracias, Alejandro. Eso significa mucho para mí. Una cosa más. Cuando esté lista para regresar, esperamos poder conocerla como es debido. A la verdadera Margarita, no a la empleada que Estefanía fingió que era. Será un placer. Colgué y me recargué en la silla, sintiendo una satisfacción profunda y cálida recorriéndome el cuerpo. En mi casa, el castillo de naipes de Estefanía se derrumbaba carta por carta, exactamente como lo había orquestado. Esa tarde, contraté un servicio de transporte discreto para que me diera una vuelta por mi colonia, solo para observar desde una distancia prudente. La escena que encontré superó mis expectativas más salvajes. Había varios autos rentados estacionados de cualquier forma en la calle y múltiples bolsas del supermercado abandonadas a la mitad del porche, claramente olvidadas en medio de la crisis. Era como ver una telenovela en vivo y en directo, solo que 1000 veces más satisfactorio. Mi celular vibró. Era un mensaje de Valeria. Señora Margarita, ¿podría llamarme? Necesito preguntarle sobre unos documentos adicionales. Llamé de inmediato. Señora Margarita, dijo ella, con la voz tensa como la cuerda de una guitarra. Estoy revisando la situación financiera de mi hermana y es peor de lo que pensábamos. Acabo de descubrir que ha estado usando el nombre y el historial crediticio de Mauricio para abrir cuentas que él desconoce. Esto podría considerarse fraude de identidad. Esa era información nueva. Mauricio lo sabe. Se lo acabamos de decir hace una hora. Está en shock. Sigue repitiendo que debe ser un malentendido. Margarita, tengo que hacerle una pregunta muy delicada. ¿Usted sabía que Estefanía le dijo a nuestra familia que usted estaba considerando dejarla como beneficiaria principal en su testamento? La pregunta me golpeó como un rayo. ¿Qué? Sí. Nos dijo que planeaba dejarle la casa y una parte significativa de sus ahorros. Usó esa historia como garantía para algunos de los préstamos que le pidió a la familia. La traición era aún más profunda y retorcida de lo que imaginé. Valeria, le aseguro que eso es una absoluta mentira. Mi testamento no incluye a Estefanía como beneficiaria de ni un solo clavo. Me lo imaginaba. Pero usó ese cuento para pedir prestados más de 400,000 pesos a unos primos que viven en el norte. 400,000 pesos en deuda que yo supuestamente iba a cubrir con mi muerte. Era tan perverso, tan maliciosamente calculado. ¿Cómo está reaccionando Estefanía a todo esto?, pregunté. Hubo una pausa larga. Está en negación total. Sigue insistiendo en que todo es un malentendido, que usted está siendo vengativa porque se sintió excluida de los planes de Navidad. Por supuesto. Incluso acorralada con pruebas irrefutables, seguía intentando jugar la carta de la víctima. ¿Y la celebración navideña? Valeria soltó una carcajada amarga. ¿Qué Navidad? Estefanía pidió pizzas de cartón para 25 personas porque no sabe cocinar otra cosa. Estamos comiendo sobre servilletas de papel porque no encuentra los platos buenos. En lugar de celebrar, estamos teniendo el enfrentamiento familiar más intenso de nuestras vidas. Pizza para 25. La ironía era deliciosa. ¿Qué planean hacer ahora?, indagué. Algunos nos vamos mañana. Esta no es la reunión familiar que esperábamos.
Pero unos cuantos nos quedamos para asegurarnos de que entienda las consecuencias de sus actos. Todos los préstamos familiares se exigirán de inmediato. El apoyo financiero para el negocio de Mauricio se canceló definitivamente y le informaremos al resto de la familia para protegerlos de futuras manipulaciones. Era justicia poética. ¿Y Mauricio? Esa es la parte más triste. Creo que de verdad no sabía nada de las mentiras de su esposa. Está destrozado. Mi pobre hijo. Pero también sabía que este era el único trago amargo que le abriría los ojos. Valeria, hay algo más que debes saber. Cuando regrese a casa, y regresaré pronto, voy a hacer cambios muy drásticos. Estefanía ya no tendrá acceso libre a mi hogar. Habrá nuevas reglas, nuevos límites y nuevas consecuencias por sus faltas de respeto. Me parece perfecto. Ya es hora de que aprenda a vivir en el mundo real. Colgué y le pedí al chofer que me llevara de vuelta al hotel. Mañana sería mi retorno triunfal. La mañana del 24 de diciembre amaneció fría pero deslumbrante. Hice mis maletas con la parsimonia de quien no tiene prisa y me preparé para la confrontación final. Antes de salir del hotel, llamé a mi abogado, Roberto. Roberto, soy Margarita. ¿Están listos todos los documentos que discutimos? Perfectamente listos, Margarita. Los cambios al testamento están notariados. La enmienda a las escrituras de la casa está registrada y los nuevos acuerdos de residencia están listos para tu firma. Perfecto. Te veo en una hora en mi casa. ¿Estás segura de que quieres hacer esto en plena Nochebuena? Roberto, no hay momento más perfecto. Ya es hora de que mi familia aprenda el verdadero significado de la gratitud. El taxi me dejó en la entrada a las 10 de la mañana. Abrí la puerta con mi llave y la casa quedó sumida en un silencio sepulcral. Mamá. La voz de Mauricio sonó incrédula, casi esperanzada. Sí, ya regresé. Él fue el primero en aparecer, con unas ojeras moradas que le llegaban a las mejillas. Detrás de él venía Estefanía, en una versión que jamás había visto. Sin una gota de maquillaje, con ropa arrugada y los ojos hinchados de tanto llorar. Luego apareció el resto de su familia. Alejandro, severo e imponente. Valeria, sosteniendo una carpeta con documentos. Marco y Paulina, con los rostros marcados por la decepción. Señora Margarita, dijo Alejandro, extendiendo una mano con profundo respeto. Es un honor conocerla por fin. Lamentamos profundamente que sea bajo estas circunstancias. El honor es mío, Alejandro. Y no se preocupe, a veces la verdad necesita salir a la luz de manera dramática. En ese instante, sonó el timbre. Era Roberto, mi abogado. Roberto, gracias por venir. Creo que todos estamos listos para la conversación que llevamos años posponiendo. Roberto entró, y su sola presencia le inyectó un peso legal a la habitación. Buenos días, saludó con tono profesional. Soy el licenciado Roberto Medina, abogado de la señora Margarita. Entiendo que hay algunos asuntos familiares y financieros que requieren claridad. Estefanía palideció aún más. ¿Por qué hay un abogado aquí? Porque después de 5 años de abuso emocional, manipulación financiera y una total falta de respeto, he decidido que necesito protección legal, respondí con una calma glacial. ¿Protección legal de qué?, preguntó Mauricio, genuinamente confundido. De los intentos de tu esposa de usar mi futura muerte como garantía para pedir préstamos. De sus planes para convencerte de vender mi casa y pagar sus deudas de compradora compulsiva. De su uso no autorizado de tu historial crediticio. Sigo. El silencio fue absoluto. Estefanía se dejó caer en el sofá, comprendiendo finalmente que su mundo de cristal se había hecho añicos. Roberto, le indiqué. ¿Procedemos? Muy bien. Primero, los cambios testamentarios. La señora Margarita ha modificado su testamento para asegurar que la propiedad de esta casa jamás pueda ser vendida o hipotecada sin su consentimiento explícito, incluso después de su fallecimiento. La casa será transferida a un fideicomiso familiar que protege los intereses de Mauricio, pero prohíbe cualquier tipo de especulación financiera.
Estefanía empezó a llorar en silencio. Mauricio la miraba en shock, pero también, por primera vez, con una vergüenza genuina. Segundo, continuó Roberto. Los nuevos términos de residencia. Estefanía ya no tiene derechos de acceso irrestricto a esta propiedad. Cualquier visita deberá ser coordinada con anticipación y aprobada expresamente por la señora Margarita. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Mauricio, con un hilo de voz. Significa que tu esposa ya no puede entrar a mi casa cuando le plazca, dar órdenes sobre mi comida o mi tiempo, ni asumir que seré su empleada doméstica. Mamá, yo nunca supe que ella. ¿Nunca supiste? En 5 años nunca notaste que cada vez que tenían invitados, yo hacía todo el trabajo mientras ella se llevaba el crédito. ¿Nunca te preguntaste por qué tu esposa jamás cocinaba ni limpiaba, pero siempre presumía de ser la anfitriona perfecta? Mauricio agachó la cabeza, enfrentando por fin años de ceguera voluntaria. Alejandro se acercó a Estefanía, con la voz cargada de decepción paternal. Estefanía, nuestra familia te dio oportunidades, confianza y apoyo basándose en puras mentiras. Nos convertiste en cómplices involuntarios de tus faltas de respeto hacia una mujer que merecía nuestra admiración, no nuestro desprecio. Tío, yo nunca quise. ¿Nunca quisiste qué? ¿Mentir sobre tus ingresos? ¿Cometer fraude de identidad? ¿Prometer herencias que no te correspondían? ¿Tratar a tu suegra como a la muchacha del aseo? Estefanía no tuvo respuesta. Hay una cosa más, continué, mirando directamente a Estefanía. Vas a pagar cada centavo que pediste prestado usando mentiras sobre mi supuesta herencia. Te vas a disculpar personalmente con cada miembro de la familia al que engañaste. Y vas a aprender a vivir dentro de tu realidad económica, no en la fantasía que construiste a mis costillas. ¿Y si no lo hace?, preguntó Valeria. Entonces enfrentará las consecuencias legales correspondientes por fraude de identidad y obtención fraudulenta de crédito, remató Roberto, cerrando su maletín. Me dirigí a toda la familia reunida en mi sala. Durante 5 años, sacrifiqué mi dignidad porque creí que así mantenía a la familia unida. Pero aprendí algo muy importante. Una familia construida sobre el abuso y la manipulación no es una familia. Es una estructura tóxica que envenena a todos los involucrados. Miré específicamente a Mauricio. Hijo, te amo con toda mi alma, pero tienes que decidir qué clase de hombre quieres ser. Uno que permite que su mujer pisotee a su madre, o uno que defiende el respeto y la honestidad en su hogar. Finalmente, clavé la mirada en Estefanía. Y tú tienes que decidir si quieres ser una adulta responsable que asume las consecuencias de sus actos o seguir siendo una niña manipuladora que espera que otros le limpien los desastres que ella misma provoca. El reloj de pared dio las 12 campanadas del mediodía en plena Nochebuena. Ahora, dije, esbozando la sonrisa que llevaba meses guardando. Quienes deseen quedarse a compartir una Navidad basada en la honestidad, el respeto y la gratitud verdadera, son bienvenidos. Quienes prefieran seguir viviendo de fantasías y manipulaciones, ahí está la puerta. Por primera vez en 5 años, yo tenía el control absoluto de mi casa, de mi vida y de mi futuro. Y jamás, en todos mis años, había sentido una libertad tan